¿Alguna vez has sentido que el peso de tus batallas es simplemente demasiado para tus hombros? Escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un poema antiguo, es un código de victoria absoluta que la mayoría ignora. Mientras muchos se quedan atrapados en el lamento, los que verdaderamente conquistan han activado el secreto del Salmo 21. ¿Sabías que este salmo no solo celebra una victoria del pasado, sino que profetiza tu éxito hoy mismo? La Reina Valera 1960 nos revela algo asombroso. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová. Pero aquí está el giro que nadie te cuenta. En el lenguaje del Espíritu, ese rey puede ser tú reclamando su herencia. Hoy vamos a desbloquear por qué tus enemigos están retrocediendo sin que te des cuenta, y cómo esa corona de oro fino de la que habla el versículo 3 ya tiene grabado tu nombre. No es coincidencia que estés escuchando esto. Si te sientes agotado de luchar, prepárate, porque hoy la tristeza se convierte en un grito de júbilo. Te voy a mostrar cómo pasar de la súplica desesperada a la autoridad total. La victoria no es algo que esperas, es algo que ya te pertenece. Hoy no vamos a leer simplemente unos versos antiguos. Hoy vamos a abrir un tesoro que ha estado guardado para ti, el Salmo 21. Imagina por un momento al rey David. Todos conocemos sus batallas, sus gigantes y sus noches de angustia. Pero este salmo es diferente. No es el grito de ayuda en medio del desierto. Es el cántico de victoria cuando el humo de la batalla finalmente se ha disipado. La versión Reina Valera 1960 lo describe con una fuerza impresionante. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. ¿Te das cuenta? El secreto no está en la fuerza física del rey, sino en de quién proviene su alegría absoluta. Muchos se quedan atrapados en el Salmo 20, pidiendo ayuda desesperadamente, pero pocos aprenden a vivir en la realidad del Salmo 21, disfrutando de la respuesta gloriosa de Dios. Si sientes que has estado luchando con tus propias fuerzas y estás agotado, este video es tu señal divina. Vamos a desglosar paso a paso cómo Dios no solo escucha tus ruegos, sino que desea colocar una corona de oro fino sobre tu cabeza, transformando tu debilidad actual en un testimonio de poder. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy cambiará radicalmente la forma en que enfrentas tus problemas mañana. Pero seamos sinceros por un momento. Sé que estás aquí porque, a diferencia del rey David, hoy no te sientes precisamente como un vencedor. Tal vez te despiertas cada mañana con un nudo en el estómago, preguntándote cuándo terminará finalmente esta racha de pérdidas que parece no tener fin. Miras a tu alrededor y sientes que todos los demás están avanzando, logrando sus metas y celebrando triunfos, mientras tú sigues atrapado en la misma crisis financiera, el mismo conflicto familiar o esa enfermedad que no da tregua. El problema no es que no estés luchando, de hecho, estás agotado de tanto pelear. El verdadero dolor aparece cuando nos creemos la mentira de que la victoria depende exclusivamente de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia o de cuánto nos sacrifiquemos. Y ahí es donde nace la frustración más profunda, cuando haces todo lo correcto y aún así la puerta sigue cerrada. Te sientes olvidado, como si tus oraciones rebotaran en el techo y Dios estuviera demasiado ocupado para notar tu batalla. Sientes que el Salmo 21 es solo una historia lejana de un rey con corona que no tiene nada que ver con tu realidad actual. Esa brecha entre la promesa de Dios y lo que ves en tu cuenta bancaria o en tu salud es lo que hoy te está robando la paz. ¿Sabes cuál es el error más común que cometemos cuando estamos en medio de la tormenta? Cometemos la equivocación de pensar que la victoria depende exclusivamente de nuestra propia fuerza. Nos desgastamos planeando estrategias humanas, luchando con nuestras manos, y terminamos agotados, con el alma vacía. Creemos que si no somos lo suficientemente buenos o perfectos, Dios no intervendrá. O peor aún, pensamos que el éxito llegará solo por nuestro mérito. Pero mira lo que revela profundamente el Salmo 21. El rey se alegra en tu poder. Nota que no dice en su propia inteligencia, ni en su ejército. El error es cargar un peso que no te corresponde, intentando abrir a la fuerza puertas que solo la mano de Dios puede mover con suavidad.
Muchos se quedan atrapados en el miedo, preguntándose cómo van a sobrevivir, mientras ignoran que la batalla ya fue ganada en lo espiritual. Si sigues intentando pelear bajo tus propias reglas, siempre te sentirás frustrado y solo. La verdadera victoria no es el resultado de tu esfuerzo desesperado, sino de tu rendición absoluta ante el Rey de Reyes. Hoy, el error que debes soltar es creer que la corona se gana con sudor humano, cuando en realidad es un regalo de la gracia divina. Deja de mirar el tamaño de tu problema y empieza a reconocer la soberanía de quien sostiene tu vida. ¿Y qué pasa cuando intentas cargar el mundo tú solo? Esa carga termina rompiéndote por dentro. Las consecuencias de luchar en tus propias fuerzas no son solo cansancio físico. Es un agotamiento del alma que te hace cuestionar incluso tu propia fe. Te levantas cada mañana con la sensación de que, no importa cuánto te esfuerces, siempre estás a un paso de caer al abismo. Intentas solucionar tus finanzas, tus problemas familiares, o ese vacío constante en el pecho, usando tu lógica, y el resultado es siempre el mismo: una frustración profunda. Es como tratar de llenar un cántaro roto. Por más agua que pongas, nunca se llena. Te sientes solo en medio de la multitud, y empiezas a creer la mentira de que Dios se ha olvidado de ti. Pero déjame decirte algo: Dios no se ha olvidado. Lo que pasa es que estás intentando ganar una guerra espiritual con armas humanas, y esa desconexión es precisamente la que te está robando la paz. Ese ciclo interminable de estrés y ansiedad no es el diseño de Dios para tu vida. El Salmo 21 nos muestra un camino diferente, pero mientras sigas confiando únicamente en tu propia estrategia, el peso de tus batallas te aplastará en lugar de fortalecerte. Es hora de entender que tu victoria no depende de cuánto corras, sino de a quién le entregas el mando de la batalla. Si no te detienes ahora, el agotamiento será tu único compañero, y eso no es lo que el Padre tiene preparado para ti hoy. Pero aquí es donde todo cambia. Detente un segundo y escucha lo que el Salmo 21 revela en su primer versículo. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? ¿Lo sentiste? La victoria de David no nació de su espada, ni de su estrategia, ni de su propio aliento. Su gozo venía de reconocer que el poder no era suyo, sino de Dios. Esta es la revelación que necesitas abrazar hoy. Has estado agotando tus fuerzas intentando ganar una guerra que no te pertenece. El secreto que este salmo nos susurra al oído es que Dios no está esperando a que seas lo suficientemente fuerte para ayudarte. Él está esperando a que sueltes el control para que su fuerza se manifieste en tu debilidad. El versículo 2 dice que Él te ha concedido el deseo de tu corazón. Incluso antes de que la batalla terminara, la bendición ya estaba en camino. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él ya ha hecho. No estás peleando por la victoria. Estás peleando desde la victoria. Cuando cambias tu enfoque del problema hacia el poderoso de Israel, el peso que te hundía se convierte en el suelo que te impulsa hacia tu propósito. Mira con atención lo que David está haciendo aquí. Él no dice, mira qué gran ejército tengo, o mira qué inteligente que fui en la batalla. No. El Salmo 21 comienza con una declaración que rompe todo esquema humano. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová. ¿Entiendes lo que esto significa para ti hoy? La clave de la victoria de David no fue su espada, fue su dependencia. David entendió que su fuerza tenía un límite, pero el poder de Dios es infinito. Cuando el versículo 2 dice que Dios le ha concedido el deseo de su corazón, no está hablando de caprichos, sino de una alineación perfecta entre lo que David pedía y lo que Dios quería darle. Esta es la explicación que cambiará tu perspectiva. La victoria que estás buscando no vendrá de tu agotamiento, sino de tu entrega. Dios no solo quiere darte la salida al problema, quiere cubrirte con bendiciones de bien y poner en tu cabeza una corona de oro fino, como dice el verso 3. Esto significa que Dios no solo te saca del pozo, sino que te restaura con honor. No es una victoria a medias, es una transformación total, basada en su fuerza, no en la tuya. Imagina esto por un momento. Llegas a casa después de un día agotador. Las facturas se están acumulando, hay una tensión silenciosa en tu familia y sientes que, por más que te esfuerzas, simplemente nada es suficiente.
Tu reacción natural es entrar en pánico, buscar un segundo empleo de inmediato o hundirte en el sofá a llorar de pura frustración. Pero, ¿qué pasaría si aplicaras el secreto de David hoy mismo? Imagina que, en lugar de repasar tu lista de problemas por milésima vez, cierras los ojos y dices, Señor, hoy decido no pelear con mis fuerzas, hoy me alegro en tu poder. Es como si un atleta agotado en medio de una maratón viera de repente que el hombre más fuerte del mundo lo carga en hombros para cruzar la meta. No es que el problema desaparezca mágicamente, es que tu perspectiva cambia de un ¿qué voy a hacer yo? A un ¿qué va a hacer Dios por mí? David lo hizo cuando tenía ejércitos enteros en su contra, y tú puedes hacerlo frente a esa llamada que temes recibir o ese conflicto que te quita el sueño. Alabar antes de ver la victoria es el ejemplo más puro de fe. Pruébalo ahora mismo. Deja de medir el tamaño de tu gigante y empieza a proclamar la grandeza de tu Dios, tal como nos enseña este salmo. Déjame contarte la historia de un hombre que conocí hace años. Él lo había perdido todo. Su negocio quebró, su salud flaqueaba y sentía que el cielo se había vuelto de bronce sobre su cabeza. Un día, en su momento más oscuro, abrió su Biblia en el Salmo 21. No buscaba una fórmula mágica, buscaba una señal. Al leer el versículo 2, donde dice, «Le has concedido el deseo de su corazón», algo dentro de él hizo clic. Se dio cuenta de que su mayor error era pedir soluciones, cuando lo que necesitaba era la presencia del Rey. Comenzó a alabar en medio de su ruina, dándole gracias a Dios por la victoria que aún no veía. No fue de la noche a la mañana, pero su perspectiva cambió radicalmente. Dejó de luchar solo con sus manos y empezó a luchar de rodillas. Meses después, las puertas se abrieron de formas que nunca imaginó. No fue su estrategia lo que lo salvó, fue reconocer, como David, que la verdadera fuerza viene de Jehová. Esta historia no es solluza, es el reflejo de lo que sucede cuando dejas de ser el protagonista de tu batalla y permites que Dios tome el mando. Tu historia de victoria se está escribiendo ahora. Pero, ¿cuál es la verdadera raíz de esa victoria? Si analizamos los versos 3 y 4 del Salmo 21, descubrimos algo asombroso. Le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. ¿Te das cuenta? David no estaba persiguiendo la bendición. La bendición lo alcanzó a él porque su corazón estaba alineado con la voluntad de Dios. A veces pasamos la vida corriendo detrás de soluciones, golpeando puertas que no se abren y agotándonos en el proceso. Pero el secreto que David nos enseña es que cuando pones tu confianza absoluta en el Altísimo, Él se anticipa a tus necesidades. No se trata solo de sobrevivir a la batalla, se trata de ser coronado en medio de ella. La corona de oro fino no es solo un adorno, es el símbolo de que Dios te devuelve la dignidad que el mundo intentó quitarte. No importa cuán profundo sea el pozo donde te encuentres hoy, o cuántas personas te hayan dicho que ya no tienes oportunidad. Si Dios está de tu lado, la victoria no es una posibilidad, es una promesa firmada con su propia fidelidad. Escucha bien, tu proceso actual no es para destruirte, es el escenario donde Dios va a demostrar que Él sigue siendo el Rey que cumple sus promesas. Cuando dejas de pelear con tus propias fuerzas y permites que Dios tome el control, el resultado es simplemente asombroso. No se trata solo de ganar una batalla, se trata de una transformación completa de tu realidad. El Salmo 21 nos muestra que cuando confías, Dios no solo te da la victoria, sino que pone en tu cabeza una corona de oro fino. ¿Qué significa esto hoy para ti? Significa que donde antes había vergüenza, ahora habrá honor. Donde había escasez, ahora hay una abundancia que no puedes explicar. La paz que sobrepasa todo entendimiento inunda tu hogar. Ya no te despiertas con el corazón acelerado por la ansiedad, sino con la certeza de que el Rey de Reyes está marchando delante de ti. Los problemas que antes te quitaban el sueño se vuelven oportunidades para ver su gloria. Verás a tu familia restaurada, tus finanzas ordenadas y sobre todo una fuerza interior que nadie te puede arrebatar. No es magia, es la promesa de la palabra. Pediste vida y Él te dio largura de días para siempre. Ese es el resultado de vivir bajo el favor del Altísimo. Es pasar de ser una víctima de las circunstancias a ser un testimonio vivo de su poder. Esa es la victoria que te espera. Para que esta victoria sea una realidad en tu vida, hoy tiene que ocurrir algo fundamental, un cambio total de mentalidad.
No puedes esperar resultados divinos manteniendo una actitud de derrota. Mira, David no se sentó a simplemente esperar que sus problemas desaparecieran por arte de magia. Él cambió su enfoque radicalmente. Dejó de mirar el tamaño de sus enemigos y empezó a celebrar la magnitud de su Dios. El Salmo 21 nos enseña que la verdadera victoria no comienza cuando el problema se resuelve, sino cuando tu corazón decide confiar plenamente antes de ver el milagro. Tienes que dejar de verte como una víctima de las circunstancias y empezar a verte como alguien a quien Dios ya ha coronado con favor y misericordia. ¿Entiendes lo que esto significa de verdad? Significa que ya no caminas hacia la victoria, sino que caminas desde la victoria, que Cristo ya ganó por ti en la cruz. Cambia tu oración hoy mismo. En lugar de decir, Señor, tengo un gran problema, empieza a decir, problema, tengo un Dios que es infinitamente más grande que tú. Esa es la mentalidad del Salmo 21. No es arrogancia, es la seguridad absoluta de que tu Padre no conoce la derrota y que tú, como su hijo, estás bajo su protección infalible. Es hora de levantar la cabeza y actuar como quien ya tiene la corona puesta. Escucha bien esto que te voy a decir, porque es la clave para que lo que acabamos de hablar no se quede solo en palabras bonitas. Mi consejo para ti hoy es simple pero radical. Deja de orar desde la derrota y empieza a orar desde la victoria. David no escribió el Salmo 21 pidiendo permiso para ganar. Lo escribió celebrando el poder de aquel que ya le había dado la corona. Cuando te arrodilles esta noche, no le cuentes a Dios lo grande que es tu problema. Mejor cuéntale a tu problema lo grande que es tu Dios. El Salmo 21 nos enseña que la verdadera fortaleza no viene de ver el camino despejado, sino de saber quién camina a tu lado en la oscuridad. Si quieres ver ese cambio en tu economía, en tu familia o en tu salud, actúa hoy como si la bendición ya estuviera en camino. No esperes a que la tormenta pase para alabar. Alaba en medio de la lluvia, porque tu Rey ya ha decretado tu victoria. Haz de la alegría del Señor tu escudo y tu refugio, porque cuando tu confianza no está puesta en tus propios recursos, sino en su infinita misericordia, no hay gigante que se mantenga en pie ante ti. Toma hoy la decisión de confiar plenamente, porque aquel que pone su delicia en el poder de Dios jamás será avergonzado. No quiero que te vayas de este video pensando que esto fue solo una reflexión bonita o un par de frases motivadoras. Quiero que lo sientas en los huesos. El Salmo 21 no es una historia sobre un rey de hace 3000 años. Es el mapa de ruta para tu propia liberación hoy. Escúchame bien, esa montaña que tienes enfrente, ese diagnóstico que te asusta, esa deuda que no te deja dormir o esa soledad que te quita el aliento, no tienen la última palabra. La última palabra la tiene aquel que te sostiene. David no venció porque fuera el más fuerte o el más inteligente, sino porque entendió que su gozo y su poder residían exclusivamente en la fuerza de Dios. Y esa misma fuerza, ese mismo respaldo divino, está disponible para ti ahora mismo. No es por tu capacidad, es por su fidelidad. Al terminar este video, deja de mirar el tamaño de tu gigante y empieza a contemplar el tamaño de tu Dios. Él ya ha preparado esa corona de bendiciones para ti, tal como dice el verso 3. Créelo, abrázalo y camina con la frente en alto, porque el Rey de Reyes ya decretó tu victoria. No permitas que el miedo te robe lo que Dios ya te entregó en lo espiritual. Estás a un solo paso de ver el milagro manifestado en tu vida. Recuerda siempre esto: tu victoria no depende de lo fuerte que grites o de cuánto te esfuerces por tu cuenta, sino de a quién le entregas el mando de tu vida. El Salmo 21 nos enseña que el rey David no ganó por su espada, sino por la alegría que encontró en la fuerza del Señor. Hoy, esa misma fuerza está disponible para ti. No permitas que el miedo te robe la paz que Dios ya te ha prometido. Si hoy decides confiar, si decides soltar esa carga y caminar con la frente en alto sabiendo que no vas solo, entonces ya has ganado. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que hoy es el comienzo de tu propia temporada de victorias, te invito a que escribas la palabra Amén en los comentarios para sellar esta promesa en tu vida. No olvides suscribirte y activar la campanita para que sigamos descubriendo juntos los secretos de la palabra. Comparte este video con alguien que hoy se sienta derrotado. Podría ser la respuesta a su oración. Recuerda, Dios no te ha llamado a la derrota, sino a caminar en su victoria. Bendiciones.